Estamos con José Hidalgo, director de Cordes. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la situación económica, tomándole el pulso a la economía también en estos 2 años de gobierno, cómo se proyecta el 2026, pero quizás empecemos con lo más coyuntural, que es estas ventas que se dinamizaron con estas fechas conocidas como el Viernes Negro. Bienvenido, José, gracias por acompañarnos y por aceptar esta entrevista. Y bueno, ¿qué podemos decir de las ventas que se dieron en estos últimos días por el Black Friday? 5.500 millones de ventas en el Ecuador según el SRI. ¿Cómo tomar esta cifra? Mencionaba que el año pasado, el 2024, se dieron un poco más de 4.800 millones en ventas. ¿Qué nos dice de la economía de nuestro país? El gobierno de alguna manera justifica esto porque dice se inyectó liquidez a la gente adelantando el 13º sueldo. En fin, ¿qué podemos comentar respecto a la economía de este año, a las ventas que se dinamizaron con esta fecha específica? Bienvenido, José, y gracias nuevamente por estar aquí. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Andrés, un saludo cordial. Eh, a ver, las ventas, ya por lo que viene reportando desde hace algunos meses del SRI, han venido creciendo. Sí, las ventas locales, digamos, para dejar de lado el efecto que implica el aumento en las exportaciones no petroleras. En el acumulado hasta septiembre, si no me equivoco, el incremento interanual de las ventas ronda el 8%, entonces es una cifra importante y a esto se suma obviamente las cifras que usted acaba de mencionar de un incremento importante en las ventas en el contexto del Black Friday. Aquí yo sí diría que no, yo no le adjudicaría tanto mérito al incremento del 13º, porque en los últimos años, en realidad, una buena parte de las ventas navideñas se han venido anticipando para aprovechar este tipo de ofertas y esto uno lo puede ver en el desempeño, por ejemplo, del crédito de consumo que aumenta bastante en los meses de noviembre frente a otros meses del año. Es decir, siempre la temporada fuerte de ventas fue la temporada navideña y usualmente en diciembre. En los últimos años se ha adelantado un poco a noviembre justamente para aprovechar este tipo de ofertas. Decía que no le adjudico tanto mérito al adelanto del 13º, primero porque es un pago que ya las personas que lo reciben lo pueden presupuestar, ¿no es cierto? Yo sé que voy a recibir usualmente en la primera quincena de diciembre ese pago. Y por otro lado, las personas que lo reciben, que obviamente están en el sector formal de la economía, suelen tener acceso a alguna fuente de financiamiento, digamos, una tarjeta que les permite, aunque no hubieran recibido el pago por anticipado, Claro. hacer la compra con tarjeta y saber que la van a poder pagar en el siguiente corte. Pero en todo caso, el consumo de los hogares es uno de los componentes del PIB que ha mostrado un mayor dinamismo en lo que va del año. El Banco Central estima que el crecimiento del consumo de los hogares en este año va a estar en torno al 6%, que es un crecimiento muy importante. Nosotros creemos que podría ser un poquito menor, pero igual que va a estar en torno al 5%, que sigue siendo un salto destacable. Y esto obviamente es lo que permite que la economía en su conjunto alcance, según las proyecciones del Banco Central, un crecimiento cercano al 4%, según las nuestras un poquito menor, pero igual más allá, es decir, más que compensa la caída registrada en 2024. Este es un buen resultado. Lamentablemente no se ve acompañado por una creación masiva de empleos. La tasa de empleo adecuado sigue estando en torno al 37% de la población económicamente activa. La tasa de informalidad sigue por encima del 50% de los trabajadores. Entonces, sí son dentro de un contexto económico que obviamente es mucho mejor que el del año 2024. Sí hay todavía algunos, digamos, puntos negros, sobre todo el que tiene que ver con el empleo, porque finalmente es el acceso a empleo lo que permite que las personas mejoren su calidad de vida. Por supuesto. Ahora, hablando de la economía, ¿cómo vemos esto, el desempeño económico en estos 2 años que, bueno, ha tenido temas difíciles que afrontar, como un paro que duró un mes prácticamente, que también golpeó muchos sectores, sobre todo en Imbabura, en Carchi, como vemos también los cortes de energía que afectaron el año pasado? ¿Cómo vemos el desempeño económico en estos 2 años? ¿Cómo se proyecta el cierre de este año y también el 2026, José? Sí, a ver, es que estos 2 años han sido muy distintos entre sí. Usted bien menciona, el año 2024 enfrentamos, por ejemplo, la crisis energética, que fue uno de los motivos, entre otros, que provocó que la economía se contrajera 2%, frente a lo que, insisto, debería ser, según las proyecciones oficiales, un crecimiento en torno al 4% en 2025. Yo diría que
en estos 2 años un punto en común ha sido digamos, un compromiso, perdón, de parte del gobierno por tomar medidas estructurales en lo fiscal. Yo sí creo que esto es lo más destacable de la gestión del presidente Noboa. Primero, el incremento del IVA del 12 al 15%, la reducción del subsidio de las gasolinas, la eliminación del subsidio del diésel, que son medidas que, en nuestra opinión, eran muy necesarias y muy importantes. Entonces, creo que es un punto que se tiene que destacar. Lamentablemente, otro punto en común de estos 2 años, y ya no positivo, sino negativo, es también una caída persistente en la producción de petróleo. Es decir, como para enfocarnos en temas que tienen que ver con el desempeño del gobierno o con decisiones de política económica. Obviamente, la tendencia decreciente en la producción de crudo no empezó ni mucho menos con el presidente Noboa, pero sí es un tema que atañe directamente a los gobiernos de turno. Y en ese contexto se ve que los sucesivos gobiernos, porque esta caída empezó al menos hace 5 o 6 años, no han sido capaces de encontrar la forma de incentivar una mayor inversión privada en el sector petrolero que permita aumentar los volúmenes de producción. Y ya dejando un poco de lado lo que atañe directamente a la política económica, otro punto muy positivo, y este yo creo que es el más destacable del desempeño económico en general, pero que, insisto, no es mérito del gobierno, es el desempeño del sector exportador no petrolero. Que Este creció, ¿no? año Este año. viene creciendo en los últimos años. Del año pasado ya las exportaciones no petroleras alcanzaron un monto récord que ahorita no lo tengo exactamente en la cabeza porque estuvimos viendo en Cordes en el acumulado de enero a septiembre de este año. Las exportaciones totales ya superaron más de 27.000 millones. Entonces estamos hablando de un sector no petrolero porque el crecimiento de las exportaciones totales se da pese a la caída de las exportaciones petroleras. Y aquí tenemos productos como el camarón, el cacao, los minerales, el banano, las flores, los enlatados de pescado, que vienen mostrando crecimientos sostenidos e importantes que permiten, obviamente, primero, generar un ingreso importante de dólares a la economía. Y esto, a su vez, esta mayor liquidez que estamos viviendo en la economía nacional, se ha traducido también en una reducción de las tasas de interés. Es decir, esto no ha sido por una decisión oficial, sino que ustedes recordarán que en los años 2023 hasta la primera mitad de 2024, los bancos y las cooperativas venían en una competencia de quién paga más para poder captar los escasos recursos que había en el mercado. Entonces, incluso bancos grandes llegaban a pagar una tasa cercana al 10% por depósitos de plazo fijo. Y obviamente eso llevaba también a que las tasas activas, es decir, las que cobran los bancos por los créditos que otorgan, Ah, también estuvieran siempre pegadas a los techos, ¿no es cierto? Porque ya casi no quedaba margen financiero entre el ok. interés que paga el banco y el interés que tiene que cobrar por los créditos que da. Y últimamente, más bien, como hay tanta liquidez en la economía, sobre todo por el buen desempeño del sector exportador, aunque también suman las remesas, algo de los desembolsos que ha llegado al gobierno de parte de los multilaterales. Bueno, esta liquidez ha permitido que los bancos y las cooperativas ya empiecen a pagar menos por los depósitos y obviamente también varias tasas activas, no todas, pero varias tasas activas han mostrado caídas importantes, sobre todo en el sector productivo. La tasa al sector corporativo, al sector empresarial, incluso la tasa de vivienda también vienen mostrando algunas caídas y esto es obviamente una buena noticia para la economía en la medida en que una menor tasa de interés no solo fomenta el consumo, sino que también puede fomentar la inversión. Qué importante diálogo con José Hidalgo, director de Cordes. Gracias por acompañarnos, José. Yo quiero hacer referencia al último Cordes Opina, donde dice que el déficit fiscal es el doble que el proyectado por el FMI o que el recomendado por el FMI. Ya hemos conversado de economía. En cuanto a finanzas públicas, ¿cuáles son las acciones que ustedes recomiendan que tiene el gobierno para reducir un poco el déficit? Porque ya no le queda margen, o sea, no puede subir la tasa impositiva, ha puesto también impuestos adicionales sobre los sectores estratégicos como la tasa minera, ha quitado los subsidios, es decir, ¿cómo aumentamos los ingresos? Puede ser subiendo la producción petrolera, pero eso es a mediano plazo. Entonces sí, es verdad que el déficit Mm. es bastante grave. Hay algunas figuras que están sobrevaloradas, como por ejemplo gasto en educación y salud, que no se llegan a concretar con ese límite constitucional. Pero ¿cuáles son esas acciones concretas que usted recomienda a partir del artículo?
Sí, muchas gracias. A ver, nosotros lo que hicimos en ese artículo fue evaluar la proforma presupuestaria, ¿no es cierto? Entonces, el primer dato que nos llamó la atención es justamente que mientras en el acuerdo con el Fondo Monetario, la meta del déficit del presupuesto del Estado para el año 2026 está en torno a 2.600 millones, en la proforma presupuestaria se dice que ese déficit sería de 5.400 millones. Entonces, ahí ya nos llamó la atención una diferencia tan importante. Usted bien señala, hay gastos sobredimensionados, por ejemplo, los de educación y salud, que son simplemente gastos que están en el papel para cumplir con la norma constitucional, pero que no se llegan a ejecutar. Pero a su vez también hay ingresos sobreestimados, por ejemplo, los que corresponden a monetización de activos. Entonces, esos dos efectos más o menos que se netean y nosotros sí creemos que el déficit del próximo año estaría en torno a 5.000. Entonces, ¿qué hacer para que sea un déficit menos abultado? Usted bien señala que desde el punto de vista impositivo, yo tampoco creo que haya mayor espacio, salvo en lo que se denomina gasto tributario, que son, por ejemplo, los beneficios o incentivos en el impuesto a la renta que se dan a algunas actividades de empresas que invierten en ciertas zonas del país o en ciertas actividades. Estos beneficios suelen tener un objetivo loable, digamos, de generación de empleo, de inversión, pero que lamentablemente muy pocas veces se cumple. Muchas veces lamentablemente algunas empresas aprovechan este tipo de beneficios con juegos contables o con, sí, para aprovechar los beneficios y no generar realmente una mayor inversión. Entonces, el gasto tributario del impuesto a la renta de empresas, según los anexos de la proforma, está en torno a 900 millones. Yo no creo que eso baje a cero, pero podría revisarse si es que algunos de esos beneficios se justifican a fin de incrementar la recaudación. Por otro lado, bueno, usted bien señala lo de la producción petrolera, pero hay un, una discusión que nosotros hemos querido plantear desde hace algún tiempo y que se refiere a las transferencias que se dan desde el presupuesto del Estado hacia los gobiernos seccionales. Son transferencias automáticas que corresponden al 21% de los ingresos permanentes del presupuesto, es decir, básicamente impuestos, y al 10% de los ingresos no permanentes, básicamente petróleo. Y esas transferencias se entregan sin ninguna rendición de cuentas y deberían utilizar en principio esos recursos principalmente para gastos de inversión de los municipios. Y la verdad es que nosotros hemos encontrado casos en los cuales incluso el gasto de recolección de basura se clasifica como gasto de inversión cuando claramente es un gasto corriente. Y estas transferencias suman en torno a 3.700 millones al año. Yo no estoy sugiriendo ni mucho menos llevarlas a cero, pero estos porcentajes de repartición que son, insisto, 21% de los ingresos permanentes y de los ingresos no permanentes, sí, permanentes, perdón, y 10% de los no permanentes, están en una ley, mientras que en la Constitución dice al menos del 15 y el 5. Entonces, hemos subido del 15 al 21 y del 5 al 10. Bueno, debatamos si es que los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales están dando un buen uso a esos recursos, si se están apegando a la ley y si además no son municipios que se están acostumbrando a depender exclusivamente de lo que reciben del presupuesto sin hacer ningún esfuerzo propio de generación de ingresos, digamos, con un cobro adecuado, por ejemplo, del impuesto predial. Entonces sí creo que ahí podría haber espacio para una reducción significativa en el gasto del presupuesto del Estado, porque dentro de todo el sector público, el gobierno central o el presupuesto del Estado es siempre el hermano pobre, mientras que los municipios, las prefecturas, algunas empresas públicas son los hermanos ricos. Así es, y el tema de fondo es que existen municipios y prefecturas, así como juntas parroquiales, donde todo el gasto es gasto corriente. O sea, tú tienes en prefecturas donde trabajan 800, 1000 personas, donde no se necesita. Más bien, ¿cómo podemos ponerle algún freno para que no se te vaya en gastos de burocracia, sino más bien en inversión, para que la gente vea obra y que esos gastos a la final terminen incidiendo sobre la vida del ciudadano y no solo inflando el costo del Estado? ¿Es así? Sí, claramente. A ver, hay municipios donde en los cuales no hay alcantarillado hasta ahora y que son seguramente municipios con una Pleno nómina, eh, 2025. exacto, ¿no? Con una nómina inflada. Obviamente hay gastos que ya por lo groseros también son noticia, ¿no es cierto? Algunos gastos en conciertos en municipios que seguramente les faltan muchísima infraestructura pública. Entonces, si es que la ley establece que al menos el 70% de lo que los municipios y prefecturas y juntas parroquiales reciben desde el presupuesto del Estado por este modelo de equidad territorial debería destinarse a gasto de inversión, bueno, entonces tiene que haber una rendición de cuentas efectiva
Y no simplemente decir, a ver, el municipio me está diciendo, este municipio X, me está diciendo que sí está gastando el 70% en inversión y el 30% en gasto corriente. Porque con una revisión tan rápida como la que hicimos nosotros, repito otra vez el ejemplo, no puede ser que el gasto de recolección de basura se clasifique como gasto de inversión. Entonces sí creo que el gobierno debería tener las herramientas para decir, a ver, mientras tú no me justifiques que este gasto es realmente de inversión, listo, la transferencia queda suspendida. No tiene obviamente la potestad legal para eliminar esa transferencia, pero si es que el municipio la está utilizando por fuera de lo que establece la ley, también debería haber algún tipo de sanción. Haciendo ese cambio legislativo a nivel de ley, ¿cuál sería el ahorro que pudiera tener el Estado y que eso a la final signifique una reducción del déficit? Es decir, si se reduce ese aporte a los municipios, prefecturas y en general gobiernos autónomos descentralizados. A ver, este va a ser un cálculo bastante rápido, sí, un poco redondeado, pero insisto, la Constitución establece que al menos el 15% de los ingresos permanentes y el 5% de los no permanentes debe transferirse a los gobiernos seccionales, mientras que la ley subió esos porcentajes a 21 y 10. Si lleváramos los porcentajes de transferencia a los montos que establece la Constitución para no hacer ningún cambio a ese nivel, estaríamos hablando de más o menos una cuarta parte de las transferencias de ingresos permanentes y la mitad de los no permanentes. Yo sí creo que el ahorro podría estar en torno a 800.000 millones. Obviamente esta es una pelea política muy difícil, porque todos los partidos o movimientos que tienen algún alcalde seguramente tienen también alguna representación en la asamblea. Y, y muchas veces la gente siente que la gestión del municipio es más cercana que la del gobierno central. Lo cierto es que el gobierno central tiene a su cargo las principales tareas del Estado, que son seguridad, educación, salud y justicia, ¿no es cierto? Ninguna de esas recae sobre los municipios, prefecturas. Entonces, habría dos soluciones. O una, quitarle recursos, una parte de sus recursos, u otra, transferirles competencias. Pero claro, uno no quisiera saber lo que puede ser la educación pública en algún municipio que no es capaz ni siquiera de dar alcantarillado a sus ciudadanos. Entonces yo creo que ciertas tareas sí tienen que permanecer en el gobierno central. Pero yendo a la pregunta, sí creo que podríamos hablar de un ahorro en torno al menos a unos 800 millones, que obviamente debería llevar a los municipios especialmente a hacer una mejor gestión, perdón, de generación de ingresos propios, porque más allá de Quito, por ahí Guayaquil, Cuenca, no sé, algún otro municipio mediano o grande, estoy convencido de que el cobro de impuestos prediales en buena parte del país seguramente es muy deficiente. Entonces, bueno, también nos tenemos que acostumbrar a pagar no solo los impuestos nacionales, sino como hacemos, creo yo, la mayoría de quiteños, también los impuestos cantonales. Así es. Ahora, José, para ir cerrando esa entrevista, hablemos de proyecciones y cómo se ve el 2026, cómo pinta el 2026. ¿Seguiremos creciendo o este crecimiento quizás solamente fue un efecto rebote? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de lo que ocurra en 2026 y tal y como se viene dando la situación? Porque hay quienes anticipan, por ejemplo, caída de remesas o menos financiamiento de organismos multilaterales o incluso una industria petrolera que tal vez siga reduciendo la producción, además de trabas que ya existen para la minería formal. ¿Qué podemos pensar entonces de los escenarios que se presentan para el 2026? Sí, gracias, Verónica. El Banco Central y el Fondo Monetario, para no hablar de las proyecciones de Cordes, estiman que el próximo año la tasa de crecimiento va a estar en torno al 2%. Entonces, pasaríamos de una tasa de crecimiento que según el Banco Central sería del 4% este año a una del 2% el próximo año, que es más o menos volver a un nivel similar al que hemos tenido en promedio entre 2015 y 2024. Entonces, estamos hablando a través de un crecimiento insuficiente para mejorar de manera importante la calidad de vida de las personas y sobre todo para generar empleo. Esto se daría en gran medida, creo yo, porque en efecto el crecimiento de 2025 sí responde en buena parte a un efecto rebote. Es decir, yo destaqué al inicio de la entrevista las correcciones estructurales que ha hecho el gobierno en lo fiscal, aunque lamentablemente todavía son insuficientes, pero son correcciones de fondo, pero no se ha dado este mismo tipo de correcciones en leyes que fomenten la inversión. Por ejemplo, la normativa laboral sigue siendo igual de arcaica. En el sector petrolero no ha habido ningún cambio que promueva, por ejemplo, los contratos de participación y ya no solo los de prestación de servicios. En el sector financiero todavía hay algunas trabas que dejan a muchas personas o microempresarios, sobre todo por fuera del sector financiero formal. Entonces, yo creo que
desde el punto de vista externo, vamos a seguir teniendo un año con un buen desempeño de las exportaciones no petroleras. Ahí tenemos una nube en el panorama que es la caída que hemos visto en el precio del cacao, que fue uno de los productos de estrella en los últimos años. Bueno, el precio del cacao ha mostrado una caída muy importante en las últimas semanas, porque el incremento que habíamos visto en años anteriores también era un incremento, digamos, fuera de lo común. Claro. Entonces, pero más allá de lo que pase con el cacao, yo creo que el sector exportador no petrolero va a seguir teniendo un buen desempeño. Usted menciona, y con razón, que es probable que lleguen menos recursos de los multilaterales, pero una buena noticia que hemos visto en los últimos días es que el riesgo país, con corte al viernes, porque todavía no alcancé a ver en cuánto cerró ayer, estaba en 550 puntos, que para estándares ecuatorianos es un buen nivel, obviamente muy superior todavía al de Colombia o Perú, más del doble del de Colombia o el doble del de Colombia y más del triple del de Perú, pero ya si es que esta tendencia se mantiene, eventualmente nos permitiría tener acceso nuevamente a los mercados de capitales y eso podría reemplazar en alguna medida un menor ingreso de deuda proveniente de los multilaterales. Pero entonces el gran desafío, si es que el sector fiscal, digamos, logra cuadrar las cuentas, aunque yo creo que buena parte lo va a cuadrar con atrasos, en todo caso el gran desafío va a ser generar cambios normativos que mejoren el ambiente de inversión, porque estar con una tasa de crecimiento en torno al 2% o incluso levemente menor, como fue el promedio de los últimos años, insisto, es insuficiente para generar empleo. Entonces ahí lo importante es que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, vengan al país y para eso sí creo que, o en esa materia sí creo que el gobierno todavía tiene algunas tareas pendientes. Algunas tareas pendientes. Gracias a José Hidalgo, director de Cordes. Gracias por analizar la situación económica, las proyecciones y también los temas positivos que ha pasado la economía en este 2025. Gracias nuevamente, José. Qué gusto tenerlo por aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena semana.